Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les informamos Teresa Carrasco y Cheyenne Arcas. Durante esta semana, 2 decisiones de carácter judicial han defendido el derecho de los padres a ejercer la función de educar a sus hijos. Los hijos, aunque ciudadanos del Estado, son en primer lugar miembros de una familia y compete en primera instancia a padres y madres el hacer uso de su potestad para educar y formar. El Estado debe tener un papel subsidiario, no sustitutorio. En este sentido, ha sido archivado en Murcia el recurso contra el PIN parental que había sido presentado por el Gobierno en contra de la decisión tomada por la Consejería de Educación de esta región, de incluir entre sus instrucciones la obligatoriedad de los centros educativos de informar a las familias sobre las actividades complementarias a la propuesta curricular, a fin de que puedan ser los padres los que den o no el consentimiento a la participación de sus hijos menores en dichas actividades. La portavoz de hazceoír.org, Teresa García Noblejas, considera que el archivo del recurso es una excelente noticia, independientemente de los motivos por los que se haya producido, y expresa su confianza en que el Gobierno autonómico remita para el próximo curso escolar las correspondientes instrucciones implantando el PIN parental a los centros educativos. A su entender, es hora de que los padres ejerzan su derecho a conocer qué actividades complementarias realizan sus hijos y quiénes las imparten, especialmente charlas y talleres de contenido ideológico LGTBI y de género. Por otro lado, la Junta de Castilla y León anunció la retirada del protocolo de transexualidad que quería imponer en los colegios públicos. Protocolo fuertemente criticado por distintas organizaciones defensoras de la familia y de sus derechos. Estas organizaciones han reiterado su oposición al considerar que este atentaba contra derechos fundamentales de los padres e incluso de los menores, fomentando la intromisión de los poderes públicos en el ámbito privado y usurpando funciones parentales. Asociaciones destacadas como el Foro de la Familia avisaban de que el protocolo privilegiaba a las asociaciones LGTBI, las cuales recibirían contraprestaciones económicas por impartir charlas y realizar actividades en las escuelas, a la vez que se presenta su visión particular de la sexualidad como la verdad absoluta. Finalmente, la aplicación de este no ha superado ni siquiera la primera fase, ya que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla ha decidido retirar el protocolo de transexualidad después de la demanda contenciosa administrativa de la Asociación Española de Abogados Cristianos. Esta asociación asegura que este protocolo de transexualidad fue implantado en los colegios sin previa publicación en boletines oficiales ni aviso a los padres. También destacaron que el protocolo permitía a la Administración proceder en determinados supuestos a una limitación ilegal de la patria potestad de los padres, fomentaba los baños y vestuarios mixtos y aplicaba una formación temprana en sexualidad realizada por activistas con marcado tinte ideológico en detrimento de profesionales acreditados. Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, declaró estar satisfecha de haber frenado esta imposición ideológica en los colegios de Castilla y León y destacó que lo que pedimos es libertad para que se cumpla el artículo 27.3 de la Constitución, que ampara el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Estados Unidos, día de duelo por conversión de Santa Sofía en mezquita. Kazajistán, cruzada de oración en reparación por los abusos eucarísticos. Siria, Alepo reabre la catedral destruida. Francia, mensaje de Luis Alfonso de Borbón. Pasaremos después a las noticias nacionales. Hacia lo alto, las piedras escondidas y la Eucaristía. Santiago de Compostela abre sus puertas a la peregrinación europea de jóvenes. Derrota parlamentaria del Gobierno de acabar con la concertada. Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Vaticano exhorta a tener actitud de esperanza ante la pandemia. Cardenal secretario de Estado visitará Ars y Lourdes en agosto. Hace 90 años el Papa Pío XI defendió la vida. Los obispos de Estados Unidos hicieron del viernes 24 de julio un día de duelo por la Basílica de Santa Sofía, día en que fue inaugurada nuevamente como mezquita en Estambul, Turquía. En su cuenta de Twitter, los obispos estadounidenses indicaron que se unen a la archidiócesis ortodoxa del país al ofrecer sus oraciones para que se restaure Santa Sofía como un lugar de oración y reflexión para todos los pueblos. El 19 de julio,
Los miembros del Sínodo de la Archidiócesis Greco-Ortodoxa de América escribieron que la inauguración de Santa Sofía como mezquita es un programa de una errada apropiación cultural y espiritual, así como una violación de todos los estándares de la armonía religiosa y respeto mutuo. Pedimos a todos los queridos fieles de esta santa archidiócesis que observen un día de luto y de claro dolor, alentaron. Para expresar el luto, los ortodoxos tocaron las campanas de las iglesias y colocaron a media asta las banderas en sus instalaciones. Finalmente encomendaron el futuro de nuestra amada Santa Sofía a la sabiduría de Dios. La doctora Elizabeth Prodromou, directora de la Iniciativa de Religión, Leyes y Diplomacia del Fletcher School of Law and Diplomacy de la Tufts University, dijo que la elección del 24 de julio para inaugurar Santa Sofía como mezquita está llena de simbolismo. Ese día es el aniversario del Tratado de Lausana, firmado en 1923 después de la derrota del Imperio Turco Otomano en la Primera Guerra Mundial, que estableció las fronteras de la actual Turquía e incluyó diversas protecciones explícitas para las minorías cristianas. Con esto, dijo la experta, el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, afirma indirectamente, pero también muy directamente, que considera Lausana como algo que debe ser abrogado. También es una señal para los aliados de Turquía en la OTAN y los países hermanos respecto a que el país no está interesado en seguir en el contexto de los tratados que buscan proporcionar estabilidad y orden a la región. El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, y el presidente del Comité Ecuménico del Episcopado, Monseñor Joseph Bambera, afirmaron en un comunicado el 14 de julio que por muchos años este hermoso y querido lugar, Santa Sofía, ha servido como un museo donde las personas de todos los credos pueden venir y experimentar la sublime presencia de Dios. También ha permanecido como un signo de buena voluntad y coexistencia pacífica entre cristianos y musulmanes y como expresión de los deseos de la humanidad de unidad y amor. La Basílica de Santa Sofía se construyó en el siglo VI por orden de Justiniano I, emperador del Imperio Romano de Oriente, sobre construcciones anteriores de la época de Teodosio II y de Constantino I. En 1453, tras la conquista otomana de los últimos restos del imperio, la basílica se convirtió en mezquita. En 1935, tras unos años cerrada, fue transformada en museo como símbolo de la nueva República Turca, en contraposición del desaparecido Imperio Otomano. El presidente Erdogan, de ideología islamista, no escondió nunca su intención de devolver el culto islámico a la basílica como parte de sus planes de revitalización de Turquía como nación islámica. La decisión se adoptó el pasado 10 de julio después de que la justicia turca declarara ilegal la transformación del templo en museo. Para la consagración del templo al culto islámico, se cubrieron los mosaicos cristianos bizantinos que representan a Cristo Pantocrátor y a la Virgen María. Estos ya estuvieron ocultos durante siglos bajo una capa de cal. En el libro Entrevista de Diane Montaña a Monseñor Athanasius Schneider, titulado Cristo vence, el triunfo de Cristo sobre las tinieblas de la época, Monseñor explica muy bien la situación que la Iglesia vive actualmente. Se ha perdido el sentido de lo sobrenatural y lo que impera es el antropocentrismo. Ahí está la raíz de la actual crisis de la Iglesia, según el obispo Athanasius Schneider. Así que si queremos salir de esta pavorosa crisis que sufre la Iglesia hoy en día, hemos de volver a poner a Cristo y su revelación en el centro. Hoy asistimos a una tremenda crisis doctrinal, moral y litúrgica. Nuestro primer deber es adorar a Cristo, realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. La Iglesia de nuestros días sufre de una fuerte cardiopatía eucarística, señala Monseñor Schneider en su último libro, Christus Vinci, debido a la desacralización y a la debilitación de la fe en la presencia real de Jesucristo y en la naturaleza sacrificial de la misa. Para salir de esta profunda crisis interna de la Iglesia, realmente el programa es uno, Cristo mismo. En primer lugar, debemos intensificar la vida de oración en la Iglesia a todos los niveles. Esto supone restaurar la centralidad de la adoración a Dios. Significa restaurar la centralidad de la Eucaristía y del sacramento de la confesión. No podemos evangelizar si no le damos a Cristo el honor debido, especialmente la Eucaristía. Debemos renovar con toda seriedad el culto eucarístico. Esto es imprescindible e inaplazable. Acabar con el antropocentrismo y restaurar el cristocentrismo. El sacramento de la Eucaristía es el corazón de la Iglesia. Cristo superará la crisis de la Iglesia en y a través de la Eucaristía. En esta línea, el obispo Athanasius Schneider acaba de realizar un llamamiento desde The Remand
para invitarnos a todos a iniciar una cruzada de reparación eucarística ante los pecados que se cometen contra el Señor sacramentado. El día en que en todas las iglesias del mundo católico los fieles reciban el Santísimo Sacramento, velado bajo la especie de la pequeña hostia sagrada, con verdadera fe y corazón puro, en el gesto bíblico de adoración, es decir, arrodillado y con la actitud de un niño abriendo la boca y dejándose alimentar por Cristo mismo, con espíritu de humildad, entonces sin duda llegará la verdadera primavera espiritual. La Iglesia crecerá en la pureza de la fe católica, en el celo misionero por la salvación de las almas y en la santidad del clero y de los fieles. De hecho, el Señor visitará su Iglesia con sus gracias en la medida en que lo veneremos en su inefable sacramento del amor. Dios conceda que a través de la cruzada eucarística de reparación pueda aumentar el número de adoradores, amantes, defensores y reparadores del Señor Eucaristía. Que los dos pequeños apóstoles eucarísticos de nuestro tiempo, San Francisco Marto y el pronto beato Carlo Acutis, beatificación el 10 de octubre de 2020, y todos los santos eucarísticos sean los protectores de esta cruzada eucarística, porque, como nos recuerda San Pedro Julián Eymar, la verdad irrevocable es la siguiente: una época prospera o decae en proporción a su devoción a la Eucaristía. Esta es la medida de su vida espiritual, fe, caridad y virtud. Después de difíciles trabajos de reconstrucción, la catedral maronita de Sant Elijah, en la ciudad siria de Alepo, destruida severamente durante la guerra por varios morteros, se consagró oficialmente el pasado lunes 20 de julio. La restauración y reapertura de la catedral tiene un significado simbólico. Es un mensaje para los cristianos de Alepo y del mundo entero. La restauración de la catedral es prueba de que todavía estamos en este país a pesar de nuestros números menguantes. Nuestras voces continuarán alabando a Dios en este lugar a pesar de todas las dificultades, declaró Monseñor Joseph Tobig, arzobispo maronita de Alepo, en una reciente entrevista a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. La catedral tiene una larga historia a sus espaldas. Construida en 1873 y renovada en 1914, reemplazó una pequeña iglesia del siglo XV que ocupaba el mismo sitio. Entre 2012 y 2016, la catedral registró al menos 3 fuertes ataques con misiles y numerosos incidentes menores. Los daños más graves ocurrieron en 2013 cuando los yihadistas irrumpieron en esa parte de la ciudad, tratando de destruir toda señal cristiana. Después de quedar en ruinas durante 4 años, la catedral pudo abrir de nuevo sus puertas para Navidad, después de que esa parte de la ciudad quedara liberada de los rebeldes en 2016. Decidimos enviar un mensaje de esperanza de que el Hijo de Dios estaba encarnado y todavía está con nosotros. El momento durante la celebración eucarística ceremonial en que el niño Jesús fue colocado en el pesebre, hecho de las ruinas del techo derrumbado, fue muy conmovedor, ya que todos los que estábamos allí llorábamos y reíamos al mismo tiempo, recuerda el arzobispo en la entrevista. Los cristianos sirios han sufrido duramente los efectos de la guerra civil. De los 1,5 millones de cristianos que vivían en el país antes de la guerra, se calcula que queda 1/3. En Alepo las cifras son similares. Según fuentes de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, había unos 180.000 cristianos antes de la guerra, de los que se calcula que han quedado no más de 30.000. La catedral acoge a la comunidad cristiana maronita que, si bien no es la más importante en número, realiza una gran labor social de ayuda humanitaria en la ciudad. Nuestro deseo es quedarnos, no solo porque nacimos aquí o porque estuviéramos aquí porque no nos queda otra solución, sino porque es nuestra misión, y no tenemos otro lugar para reunirnos que no sea esta catedral. Somos una familia y mi intención era renovar la casa común que nos une y nos acoge. Thomas Heine Geldern, presidente ejecutivo de la Fundación Internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada, la cual ha aportado la mayor parte de los fondos para la reparación del templo, envió un mensaje por vídeo al no ser posible asistir al evento debido a las restricciones de la pandemia. Estoy muy triste porque no me es posible unirme a ustedes en este día de alegría. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha estado presente durante los tiempos más difíciles. Hubiera sido muy agradable si hubiéramos tenido la posibilidad de estar juntos hoy. Las circunstancias no lo permiten, pero vemos la Catedral de Sant Elijah y es un milagro. Es fantástico que brille con su viejo esplendor. Deseo que se convierta nuevamente en el centro de toda la comunidad cristiana, como lo fue antes de esta terrible guerra. Luis Alfonso de Borbón ha compartido en Twitter una reflexión tras el reciente incendio provocado de la Catedral Gótica de Nantes. Es una visión como solo se ve en países en guerra, como sucede con nuestros queridos y tan perseguidos hermanos cristianos de Oriente, afirma.
Ante un nuevo lugar de culto destruido por las llamas, llega el momento de la reflexión con la publicación por la diócesis de Nantes de las fotos del terrible incendio que ha afectado a la Catedral de San Pedro y San Pablo. Más allá de los daños materiales que podrán ser reparados, la que se ha visto afectada y descabalada es sobre todo la vida sacramental de la diócesis. La Iglesia de Francia no necesita pruebas de este género, subraya, porque este nuevo drama llega en un momento muy malo, cuando a los cristianos aún no se les había levantado el confinamiento impuesto por razones sanitarias, que limita grandemente la práctica religiosa y el acceso al culto. En efecto, los gobiernos de Francia e Italia han sometido los templos y las misas a restricciones mucho más severas que, por ejemplo, España, con el agravio comparativo de las facilidades concedidas a cualesquiera otros lugares de reunión. Pero Luis Alfonso de Borbón va más allá de la mera lamentación del hecho físico del incendio para sugerir una interpretación para el momento presente. Con esta nueva prueba ha llegado el momento de plantearse dar respuesta a la frase tan profética de San Juan Pablo II: Francia, ¿qué has hecho de las promesas de tu bautismo? Para nosotros los católicos, continúa en la red social, la prioridad es la conversión sincera de los corazones y de las almas. ¿Acaso Francia no ha perdido el significado de sus catedrales, que la historia ha querido que sean las más hermosas, al apreciarlas únicamente como testimonios de cultura? Al verlas arder, nos enfrentamos sin embargo a una realidad completamente distinta. Cuando arde una catedral, se nubla, ante todo, un camino hacia Dios, hacia la esperanza y hacia la salvación de los hombres. El duque de Anjou concluye su hilo pidiendo a San Pedro y San Pablo, patronos de la catedral incendiada, y a Santa Juana de Arco, de cuya canonización se conmemora este año el centenario, que sostengan a los católicos en la prueba y abran los ojos a los franceses. Los santos nos invitan a elevar la mirada hacia lo alto, hacia el cielo, hacia Dios. Nos invitan a no quedarnos en lo que el mundo nos ofrece, sino a poner nuestro corazón en los bienes eternos y verdaderos. La subida a esta cima puede costarnos esfuerzo, pero merece la pena. Eucamami nos presenta una serie de programas con las vidas de aquellos que ya han alcanzado la meta y que nos invitan a mirar hacia lo alto y a preguntarnos sobre nuestra relación con la Santísima Eucaristía. En esta serie aparecen personajes como el venerable Fulton Sheen, San Manuel González, San Pablo de la Cruz y Santa María Goretti. También están las piedras escondidas, que trata sobre algunos mártires de la fe. La persecución nunca ha faltado en la Iglesia. En este programa de Hacia lo Alto sobre las piedras escondidas y la Eucaristía, el padre Luc de Massy, siervo del Hogar de la Madre, describe cómo vivieron y mantuvieron su fe los católicos de Irlanda en los siglos XVI y XVII. Arriesgando sus vidas, los sacerdotes celebraban la Eucaristía sobre piedras, en lugares escondidos y apartados. Los fieles se reunían en torno a esas piedras escondidas, valorando la Eucaristía por encima de sus propias vidas. Tan grandes eran su fe y su amor por la Eucaristía que algunos jóvenes iban vestidos como si fueran sacerdotes. De esta forma, si eran descubiertos, podían confundir a los perseguidores y salvar la vida de los verdaderos sacerdotes. Pidamos a estos mártires desconocidos que intercedan por nosotros para que sepamos valorar y defender la Eucaristía. La peregrinación europea de jóvenes ha sido una realidad muy significativa. Con ella hemos intentado dar respuesta a multitud de jóvenes que se sienten atraídos por la presencia del sepulcro del apóstol Santiago en nuestra diócesis. Por ello preparamos este acontecimiento tan significativo, pensando en que, dadas las circunstancias, tenemos que mirar hacia adelante con mucha esperanza para poder dar respuesta a la inquietud, la preocupación y los deseos de tantos jóvenes que van a Santiago con motivo del Año Santo. Con estas palabras, el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, ha presentado en rueda de prensa los preparativos de la Peregrinación Europea de Jóvenes de Santiago de Compostela 2021, que se celebrará del 4 al 8 de agosto. Un encuentro en torno al lema «Joven, levántate y sé testigo». Durante el acto, el prelado, acompañado por el director de la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española, Raúl Tinajero, y por el delegado de Pastoral Juvenil de Santiago, Javier García, ha recordado la necesidad de escuchar a los jóvenes. Una apuesta de principio a fin por ellos, porque no podemos dar respuesta a preguntas que nadie nos hace. Una apuesta de presente y de futuro que, en palabras del arzobispo de Santiago de Compostela, no podemos olvidar. Es algo que tenemos que encomendarle al apóstol para que sea el éxito que pastoralmente necesitamos en la Iglesia. E independientemente del número de peregrinos, tenemos que pensar que el reino de los cielos es como esa poca levadura que se mete en la masa y la hace fermentar. Tenemos que afrontar esta peregrinación con mucha humildad, con un gran sentido de pobreza y con una gran esperanza.
Monseñor Barrio, convencido con hacer que el Año Santo y la peregrinación europea de jóvenes sean una realidad de esperanza para los jóvenes y para los que no son tan jóvenes, ha recordado que si de algo estamos necesitados es de vivir con una gran esperanza en medio de las dificultades. Pero si esperamos, sabremos agradecer el pasado y sabremos confiar en el futuro. La pandemia del COVID no es pequeña, ha confesado el prelado, pero hay otra pandemia que no podemos temer ni olvidar. Es la pandemia de una sociedad en la que tantos jóvenes y tantas personas mayores no encuentran sentido a su vida. Ojalá que el Año Santo nos ayude a ofrecer, dentro de nuestras posibilidades, todos esos aspectos espirituales que sin duda puedan ayudar a que vayamos recuperando el sentido de nuestra vida. El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó este miércoles el paquete de medidas sociales para la reconstrucción, propuesto a la Cámara por el PSOE y Unidas Podemos. El acuerdo entre ambos partidos excluía a la enseñanza concertada de los 2.000 millones de euros previstos por el Fondo COVID para la educación. La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa, decía el texto inicial preparado por la ministra de Educación Isabel Celaá. En representación de 2.000 centros y más de 1.200.000 alumnos, Escuelas Católicas había considerado inaceptable esa propuesta, porque discrimina a las familias que eligen la enseñanza concertada y trata de hundir a todo un sector aprovechando la debilidad provocada por la pandemia. Esta deriva dictatorial, impropia de un país democrático y plural, nos hace preguntarnos quién está realmente gobernando en España. Para la derrota del Gobierno ha sido decisiva la presencia en la votación del dictamen de los 52 diputados de Vox. La formación que lidera Santiago Abascal había abandonado la Comisión de Reconstrucción el pasado 23 de junio, porque según su portavoz Iván Espinosa de los Monteros, lo que buscaba el Gobierno con ella no era reconstruir, sino convertir la comisión parlamentaria en una comisión de exculpación. No contribuiremos a los acuerdos a los que puedan llegar PSOE, PP y Ciudadanos, añadió entonces. Pero al llegar el momento de la votación en pleno, socialistas y podemistas no disponían de mayoría para sacar adelante el texto, escandalosamente discriminatorio para una cuarta parte del alumnado y de las familias. Por eso intentaron matizar el texto con una redacción según la cual la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a cerrar la brecha educativa, dando prioridad a todos aquellos centros que atiendan al alumnado en situación de vulnerabilidad. El subterfugio permitía mantener la discriminación al retener el Ministerio de Educación el criterio arbitrario de definición del alumnado vulnerable. La única esperanza de los partidos de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias era que Vox, ausente el último mes de los debates de la reconstrucción, no acudiese a la votación en pleno de sus conclusiones. Esto habría permitido al Ejecutivo sacar adelante el dictamen de medidas sociales. Pero no fue así, y con la oposición del PP, Vox, Ciudadanos y otros partidos que habitualmente apoyan a Sánchez, el dictamen de políticas sociales y sistema de cuidados fue rechazado por solo 3 votos de diferencia. Los otros 3 dictámenes salieron adelante, el de Sanidad y Salud Pública y el de Unión Europea, con el apoyo del PP y Ciudadanos, y el de Reactivación Económica, con el de la mayoría habitual, izquierdas más independentistas y Ciudadanos. La Pontificia Academia para la Vida publicó este 22 de julio el documento Humana Communitas en la era de la pandemia del COVID-19 con consideraciones intempestivas sobre el renacimiento de la vida. El texto vaticano exhorta a tener una actitud de esperanza más allá del efecto paralizante y advierte que todos estamos llamados a poner de nuestra parte. Mitigar las consecuencias de la crisis implica renunciar a la noción de que la ayuda vendrá del gobierno, como si fuera un deus ex machina que deja a todos los ciudadanos responsables fuera de la ecuación, intocables en su búsqueda de intereses personales. En este sentido, el documento de la Pontificia Academia para la Vida señala que existen 2 tentaciones opuestas. Por un lado, la resignación que sufre pasivamente los acontecimientos. Por otro, la nostalgia de un retorno al pasado, solo anhelando lo que había antes. Es hora de imaginar y poner en práctica un proyecto de convivencia humana que permita un futuro mejor para todos y cada uno, exhortó. En su primer viaje oficial después de ser declarada la emergencia sanitaria, el cardenal secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, visitará Ars el próximo 4 de agosto, cuando se festeja el Santo Cura de Ars, y estará luego en el Santuario de Lourdes, Francia, el día de la Asunción, 15 de agosto. No solo será el primer viaje oficial fuera de Italia del cardenal Parolin, sino de cualquier alto prelado de la Curia Romana desde que se decretó la emergencia sanitaria por la pandemia. Invitado por el Santuario de San Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars, el purpurado italiano celebrará la misa
misa de las 10 este martes 4 de agosto y a las 3 horas dictará la conferencia el Papa Francisco y los sacerdotes en camino con el pueblo de Dios. Ese mismo día 4, también el cardenal Parolin inaugurará dentro del santuario el itinerario dedicado al cardenal Emile Biayenda, purpurado congolés muerto en 1977, que está en vías de canonización. El cardenal Biayenda era un asiduo visitante del santuario del Santo Cura de Ars. El día 15 de agosto, el cardenal Parolin realizará su tercera visita al santuario de Lourdes desde que fue hecho secretario de Estado. Estuvo en febrero de 2017 como legado papal para el Día Mundial del Enfermo y casi un año después participando de las Jornadas Internacionales de San Francisco de Ventas dedicadas a los medios católicos. El próximo 15 de agosto, el purpurado celebrará la misa principal de la 147 Peregrinación Nacional. Este encuentro no contará con la participación de enfermos por medidas de prevención. Las ceremonias serán transmitidas por diversos canales comunicativos. Hace 90 años el Papa Pío XI publicó la carta encíclica Casti Connubii sobre el matrimonio cristiano, en la que destacó que la prole ocupa el primer lugar entre los bienes del matrimonio y condenó las leyes a favor del aborto y de la eutanasia. La prole, por lo tanto, ocupa el primer lugar entre los bienes del matrimonio. Y por cierto que el mismo creador del linaje humano, que quiso benignamente valerse de los hombres como de cooperadores en la propagación de la vida, lo enseñó así, cuando al instituir el matrimonio en el paraíso, dijo a nuestros primeros padres y por ellos a todos los futuros cónyuges: «Creced y multiplicaos y llenad la tierra», escribió el Papa Pío XI en este documento magisterial que fue publicado el 31 de diciembre de 1930. En esta línea, el pontífice destacó que el bien de la prole no acaba con la procreación. Necesario es que a esta venga a añadirse un segundo bien, que consiste en la debida educación de la misma, y que para esto durante muchos años necesita el auxilio de la instrucción y de la educación de los demás. Además, el Papa Pío XI explicó que San Agustín dijo que el segundo de los bienes del matrimonio es la fidelidad, que consiste en la mutua lealtad de los cónyuges en el cumplimiento del contrato matrimonial, de tal modo que lo que en este contrato, sancionado por la ley divina, compete a una de las partes, ni a ella le sea negado ni a ningún otro permitido, ni al cónyuge mismo se conceda lo que jamás puede concederse por ser contrario a las divinas leyes y del todo disconforme con la fidelidad del matrimonio. Asimismo, el Papa Pío XI advirtió sobre el crimen gravísimo con el que se atenta contra la vida de la prole cuando aún está encerrada en el seno materno. Unos consideran esto como cosa lícita que se deja al libre arbitrio del padre o de la madre. Otros, por lo contrario, lo tachan de ilícito, a no ser que intervengan causas gravísimas que distinguen con el nombre de indicación médica, social e eugenésica. Todos ellos, por lo que se refiere a las leyes penales de la República, con las que se prohíbe ocasionar la muerte de la prole ya concebida y aún no dada a luz, piden que las leyes públicas reconozcan y declaren libre de toda pena la indicación que cada uno defiende a su modo, no faltando todavía quienes pretenden que los magistrados públicos ofrezcan su concurso para tales operaciones destructoras, lo cual, triste es confesarlo, se verifica en algunas partes, como todos saben, frecuentísimamente, afirmó el pontífice en 1930. Por último, el Papa Pío XI exhortó a estar atentos a los errores y peligros que amenazan el sacramento del matrimonio y sobre los remedios con que se les puede combatir, para que todos lo impriman en su inteligencia, lo acaten en su voluntad y con la gracia divina lo pongan por obra, para que así la fecundidad consagrada al Señor, la fidelidad inmaculada, la firmeza inquebrantable, la profundidad del sacramento y la plenitud de las gracias vuelvan a florecer y cobrar nuevo vigor en los matrimonios cristianos. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Teresa Carrasco y Cheyenne Arcas. Hasta la próxima semana.